El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba. Otras barcas los acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rubén Risco. Esta mañana los padres han tenido la misa y ya estarán por venir. El Padre Cristian también tiene una misa, pero ahorita en un momento vendrá por aquí. Quería saludarles, especialmente a los papás en su día. Ya desde ayer estamos celebrando en la misa de 7. Hemos tenido un agasajo a las 9 para los papás de la parroquia. Salió elegido el señor Pedro Yataco, un hermano nuestro, un señor fundador casi de esta comunidad nuestra, un modelo también de esposo, de hermano, encargado de la pastoral familiar durante muchos años y ahora encargado de pastoral del adulto mayor. Quería saludarlo aquí. Quería saludar también a, mi padre que está allá en el cielo, que falleció hace 8 años. El día lunes celebramos la misa. A mis hermanos, que también son papás, a mis cuñados, a mis tíos, a todos los papás, y a aquellos papás que de repente están ahorita pasando el dolor de la enfermedad, del sufrimiento, nos unimos a ellos. Y también se puede llamar así a los padres adoptivos, como San José, porque dice que padre no solamente es el que engendra, sino el que da vida, ¿no? El que da vida, el que forma, ¿no? Y esos son los padres adoptivos, como San José. Y el Señor, pues, nos lo muestra hoy también por el Papa. Estamos en el año de San José como un modelo, ¿no? De un padre obediente, de un padre que ama, un padre que tiene un corazón de padre, un padre también trabajador. Bueno, hoy los papás en su día hay que agasajarlos también, aunque a veces el Día del Padre no voy a comparar para nada, pero pasa muy suave, muy desapercibido, sin muchas aspas, pero bueno, igual no dejamos de celebrar. Hoy me imagino que muchos de ellos habrán tenido un desayuno en casa, ¿no? Por eso colocamos aquí nuestras intenciones. Oscar Britaldo Ugaz Jara dice: buenos días y feliz día a ustedes, padres espirituales. Bueno, sí, nosotros también, a nuestros padres espirituales, que hoy me toca a mí ser la labor de padre espiritual aquí en esta comunidad. Muchas gracias, porque temprano me han estado llamando para saludar, y desde ayer que hemos tenido la vigilia también anoche, me han estado llamando para saludar. Ese programa 123, mire, 1, 2, 3, 123, y justo hoy día en el Día del Padre. También está Oscar Tazaico, que es el papá de los jóvenes, ¿no? Saludarlo de aquí. Yolanda Cecilia Flores Gorriti, feliz día del Padre de nuestros padres espirituales, gracias por sus enseñanzas y dedicación. Bueno, y así seguimos todos los comentarios hoy al programa. Sería bueno que también coloquen aquí el nombre de sus papás o de sus esposos o de sus, como decimos, papá, papitos o papacitos. Bueno, vamos con el Evangelio de hoy.
Nos habla el Señor, especialmente las lecturas, tanto la primera, el Salmo y el Evangelio van por un tema que es el agua, ¿no? El agua. Y cómo Dios tiene, se puede llamar así, fuerza sobre la naturaleza. Miren, Dios ha creado el cielo, la tierra, todo el universo, y también creó al hombre para que dominara, ¿no es cierto?, y administrara la naturaleza. Dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. ¿Cómo es eso, Padre? La naturaleza tiene un propio, se puede llamar así, desarrollo, su propia ley de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza tiene, pero también está sometida bajo el cuidado de Dios, ¿no? Y tampoco Dios, en este caso vemos que somete la naturaleza y también tiene su propia ley, pero nada está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un terremoto, por decir, el terremoto no solo escoge a buenos o a malos. Hay un terremoto y se da un terremoto en cualquier lugar por una falla geológica y ocurre. O un tsunami, hace muchos años, creo que era fines de año, que hubo un tsunami por la zona de Asia, ¿recuerdan? Y murieron miles. Y el agua salió y bueno, un fenómeno, creo que hubo un terremoto dentro de alta mar y eso hizo que salieran las olas. ¿A dónde nos lleva esto? La pandemia, que dicen la mayoría que es un fenómeno de la naturaleza, otros que fue sacado de un laboratorio, pero bueno, alguien tocó la naturaleza y la naturaleza reaccionó. Y bueno, la peste, como se dice, la enfermedad, tiene su propia norma, no es que escoja unos sí, otros no. Se me viene a la memoria aquella cita de David. Recuerdan que David había mandado a hacer un censo y entonces Dios le dice, ¿qué quieres? 3 años seguido por tu enemigo, 3 meses de hambre o 3 días de peste. Y entonces, claro, uno escoge lo más fácil, entre comillas, ¿no? Lo más rápido. Y también dice David, ¿no? Si mi enemigo me agarra, en el caso del hambre o en este caso perseguido también por mi enemigo, me mata, dice. En cambio, Dios tendrá misericordia de mí. Entonces escoge la peste, ¿no? Y cuando el ángel de la peste supuestamente llega y comienza a matar, entre comillas, a todos, ¿no? Y ya cuando está al segundo día, David sale y dice, Señor, Señor, yo he pecado, déjalos a los demás. Y entonces dice que Dios agarra y le dice al ángel de la peste, le dice, basta, ¿no? Y para la peste que estaba yendo contra el pueblo. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí que Dios tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Lo hemos visto. Esta pandemia no solamente es de ahora, porque hace 100 años hubo otra pandemia, ¿recuerdan? La peste o la gripe española, hubo hace muchos años la peste bubónica. El hombre ha tratado de contenerlas, pero se desaparecieron, se fueron. ¿Cómo? ¿Por arte de magia de la naturaleza? No, porque Dios tuvo que obrar ahí. Aún quedan algunos rezagos por ahí, pero el que desaparece, aparezca o parezca, es también Dios tiene que ver mucho aquí. Entonces, hoy vemos cómo Jesús
sube a la otra barca, perdón, sube a la barca y se va a la otra orilla, ¿no? Estamos aquí frente a una acontecimiento de la vida y que se toma como una enseñanza. Interesante, porque Jesús se vale de cualquier acontecimiento para enseñarnos. Primero aquí vemos que normalmente Jesús, primero el mar, no es el mar, es el lago de Genesaret o Tiberíades, como se le conoce. Es un lago muy pequeño, ¿no? No es un mar abierto. Tenía una profundidad, dicen algunos, de unos 200 metros sobre el nivel del Mediterráneo y estaba circundado también por montañas. Y parece ser que esos vientos que venían desde el sur, como habla Jesús, y de los vientos del norte, unos vientos más cálidos o calientes por el desierto y otros vientos más fríos que venían de la montaña, hacían que se juntaran, ¿no es cierto?, en medio de ese lago, y ahí en ese lago, esa mezcla de vientos producían tempestades, producían huracanes, y eso es lo que ocurre. Bueno, Jesús siempre se traslada de un lado a otro, de un extremo a otro. También la barca significa, porque hay que aprender esta enseñanza, la barca aparece aquí como la humanidad. Hace casi más de un año, cuando apareció esta pandemia, el Papa tomó justo este relato del Evangelio para hablarnos, ¿se acuerdan de la bendición Urbi et Orbe? Que estamos todos, decía, en la misma barca, la humanidad. Y lo ha repetido mucho en Fratelli Tutti también. Estamos todos en la misma barca. Estamos siendo zarandeados por las olas de esta tempestad que es la pandemia, ¿no? Y juntos tenemos que salir adelante, pero, aquí lo que nos recuerda el Señor, que no estamos solos. No estamos solos. El Señor viene con nosotros. El Señor está de nuestro lado. Esa es una de las grandes verdades y enseñanzas que tiene que grabársenos siempre en la cabeza. Nosotros, los occidentales, los que vivimos para este lado del mundo, cuando tenemos un problema, siempre lo planteamos, siempre vemos el problema, tratamos de resolverlo con premisas, con conceptos, ¿no? Y por eso está la filosofía. En cambio, nuestros hermanos de Oriente, como es la zona de Jesús, ellos explican las grandes misterios o cuestionamientos de la vida con historias. Por eso vemos el Génesis, ¿no es cierto? Donde aparece la creación. ¿Cómo apareció esto? ¿Quién lo creó? Después aparece el pecado. ¿Por qué hay un pecado? ¿Por qué la muerte? ¿No es cierto? El pecado original. Y así aparece por qué hay muchos idiomas, y aparece ahí la Torre de Babel. Entonces, los judíos, se puede llamar así, explicaban las grandes dudas o cuestiones de la vida con historias y con parábolas. Muy bien, entonces ahora vemos aquí el mal representado por el agua, los problemas que atravesamos, la barca que es zarandeada, y eso es la situación que vivimos. El mal está ahí, los problemas están ahí. Mientras vivimos en este mundo, queridos hermanos, tendremos problemas. Si alguien no quiere tener problemas, tendría que salirse de este mundo, porque en este mundo siempre hay problemas y hay sufrimiento. Así es, decía un famoso psicoanalista, hay un libro que se llama El sentido de la vida o El sentido del sufrimiento. Dice, para encontrarle el sentido
a la vida hay que encontrarle sentido al sufrimiento, porque desde que nacemos hasta que morimos, salimos de este mundo, estamos sufriendo. Lloramos, nacemos llorando, y cuando nosotros nos vamos llorando. Pero un sufrimiento sin sentido no tiene el valor, no tiene valor. Por eso nosotros encontramos el sentido al sufrimiento desde la presencia de Dios que está con nosotros. No estamos solos. Por eso lo que quiere hoy este evangelio es hablarnos de la confianza. Dios no nos ha dejado solos. Recuerda, una de las cosas que el demonio quiere hacer en nuestra vida es sacarnos a Dios, quitarnos a Dios, que nos olvidemos de Dios. Por eso desde el primer pecado original, Dios ha dicho, no, Dios desmiente, ¿no? No es así. Entonces, hoy también la gente dice, todos ustedes que están aquí, ¿cuántos no tienen amigos y dicen, ¿tú crees en Dios todavía? A ver, demuéstrame que Dios existe. Ahora, por decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? Si Dios es bueno, si Dios quiere lo mejor para nosotros. Y también nosotros, aunque no lo hayamos dicho, también entramos en ese cuestionamiento, en esa crisis existencial a veces, ¿no? De preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad? Todos nosotros estamos metidos a veces en esa noche oscura de esa tempestad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar enfermo o nosotros enfermos? ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar que ha fallecido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, la semana pasada venía una hermana desde el Callao a misa del mediodía y me alegró porque me decía que ellos ven el programa, agradecerle aquí a todos los que ven el programa, también porque nos siguen en la misa y todo lo que hacemos, gracias a Dios. No somos nosotros, bueno, nosotros no somos famosos por nuestra cara, ¿no? Sino somos famosos por la palabra de Dios que compartimos. Es el Señor el que tenemos que hacerlo famoso, ¿no? Y me decía ella que hace unos meses ellos se habían cuidado mucho, su familia se contagió y, bueno, su esposo, un hombre fuerte, pero tenía una enfermedad, diabetes, y partió a la casa de Dios. Y, bueno, ella estaba sufriendo mucho, pero gracias a las misas, a las oraciones, a las vigilias, a las homilías y a los programas que compartimos, ella se había sentido acompañada, ¿no? Así es, Dios está con nosotros, Dios está en nuestra barca, Dios no nos deja solos, Dios está a nuestro lado. Por eso, queridos hermanos, eso es lo que tenemos que tener frente a esta situación que vivimos. Vamos a llamar al Padre Pedro, que nos acompaña también desde Ecuador. A ver, Pedro. Mientras nos contesta el Padre Pedro, vamos a leer los saludos. Los saludos, a ver, los comentarios. José Luis Yupari, buenos días, Padre, dice Aurea Vera Velázquez, Britaldo Oscar Ugaz, dice buenos días, Padrecitos, dice José Luis Yupari, feliz día, Padres Espirituales, Yolanda Cecilia Flores Gorriti, buenos días, Padrecitos y hermanos, Oscar Pasaico, les pido siempre sus oraciones, pide José Luis Yupari, Janet Depas Wenry, feliz día, Padrecito, gracias por acercarnos siempre a nuestro Padre. Uy, una bonita oración, el Padre Nuestro, sí estuvimos anoche en la vigilia leyendo el Padre Nuestro y meditándola. El programa 123, Oscar Britaldo no lo recuerda. Yolanda Yactayo, Yolanda Cecilia Flores Gorriti también, manda saludos. Aurea Vera Velázquez, Parroquia, bueno, saludos. José Luis Yupari, os pido por mi papá Florencio Yupari, quien está en el cielo, lo extraño mucho, así es.
El Colegio San José de Cluny Barranco también nos manda recibe saludos cordiales al Padre Cristian, que también y a todos nuestros padres espirituales. Por mi papá, dice Gerardo Britaldo Ugas Ramos, saludo también Oscar Britaldo, que su papá ya está en el cielo. Alicia Salcedo Cárdenas, gracias Alicia. Esther Celi Romaní, Alicia Salcedo, feliz día para Rubén, miles de bendiciones y abrazos. Yuli Marlene Censo Díaz, Lisette CB, Luz Estela Parra, Corazones, Janet Medrano Campos, también Isabel Valle Aguilar, Ada Poma, José Luis Yupari, Edwin Daza, padre, un abrazo, nuestro querido amigo Edwin Daza. Sí, tenemos que coordinar un almuerzo, ¿no? Feliz día, Edwin. Es de los padres de familia del grupo de la Primera Comunión. El audio un poco mejor, gracias, muy bien, esperemos que esté mejorando. Ada Poma, buen día, padre Rubén, feliz día por ser nuestro padre espiritual, gracias, Ada. Yanet Epas Guanrí, Elena Bravo, felicitaciones, gracias, padres espirituales, elegidos al Altísimo. Britaldo Oscar Jara, felicidades en su día, padres sanroquinos, feliz día. Esther Celi Romaní, Dios los colme de bendiciones, padre. Yanet Epas, también por todos los papás que sufren en esta pandemia de enfermedades. Giovanna Guerrero, buenos días. Oscar Taseco, buenos días, padre. Un feliz a todos los papás por su día. Giovanna Guerrero, gracias, padre Rubén, por el acompañamiento. Cada domingo saludo del distrito de San Martín de Porres. Miren, qué alegría. Yo creo que cuando salgamos, o poco a poco estamos saliendo, ya podremos juntarnos, ¿no? Sería una buena idea. Ahora por los 60 años de la parroquia, sí se puede, lógico, los que puedan. Yo sé que algunos ya se están vacunando, que nos podamos juntar un día en un programa presencial, ¿no? Aquí en el salón, puede ser. Claro, con los cuidados y el protocolo, todavía no nos podemos arriesgar los que quieran venir. No, no es que vayamos a firmar autógrafos, pero podemos sortear algo y que nos conozcamos, como les contaba esta experiencia de esta hermana nuestra que nos sigue desde el Callao. Y bueno, y sentía que estaba pues se sentía sola, pues que ahora no tiene a su esposo, y en su casa también, como todos, habían problemas, pero ella sentía esa compañía y esa presencia de Dios en medio de su palabra. Tenemos también unos auspiciadores. Aquí tenemos a Librería Católica Santa María, que también me ha mandado un regalo, ¿no? Me ha mandado que ya lo puse en mi cuarto, unas imágenes de corazón de Jesús, corazón de María, y aquí manda algo para un sorteo. Vamos a abrirlo, ¿ya? Está bien sellado. A ver. Uh-huh. Es un regalo para el Día del Padre, ¿ya? Ese es el detente del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si lo logran ver. Con la oración, ¿ya? Es para un sorteo, porque este es para el Padre Cristian. Es especial. ¿Y qué será esto? A ver, ¿qué será? Vamos a abrirlo. Ah, mira, un San José dormido. Es lo que tiene el Papa en su oficina, ¿no? ¿Recuerdan? Y dice que cuando tiene un problema lo pone debajo de San José y después ya le concede esa gracia. Entonces tenemos un San José dormido y aquí un detente del Sagrado Corazón de Jesús para el sorteo. Muy bien, a ver los papás. A ver, hermana, usted lo escoge, yo lo escojo. Una pregunta, no sé. 2 regalos, el detente y el San José dormido. Al final. A ver, Juanjo y la hermana me ayudan con el sorteo. Muy bien. Entonces, continuamos con el programa. Si quieren hacer alguna otra pregunta, pueden hacerla en este momento. Entonces, continuamos con el programa. Dice que
estaban en medio del mar, se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla. Y él estaba en la popa, dice, dormido sobre un almohadón. Esto nos causa también un cuestionamiento. Primero, porque aparentemente, si el mar estaba moviendo la barca, si las olas eran grandes, ojo, no es un barco grandote donde va Jesús, es una barca. No sé si ustedes han ido en una barca no es tan grande, es medianamente. Parece que hay un espacio, la popa es el lugar donde el que dirige el barco timonea, ¿no? Y está ahí. Y, y Jesús iba dormido sobre un almohadón. Puede ser que Jesús estaba tan cansado que se quedó, como decimos nosotros, seco, ¿no? Pero en tanto movimiento y tanta laraca, como decimos nosotros, yo creo que Jesús se ha de haber despertado. O a veces parece que Jesús se hace el dormido, ¿no? Pero Jesús está ahí. A veces nosotros también podemos tener a Jesús en un rincón, ¿no? A Dios en un rincón y solamente ahí está aparentemente dormido. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios, Padre, iba a dejar que su hijo muriera ahí? No, todavía no, así no iba a morir. Entonces, ¿ustedes creen que el Padre va a permitir que todo esto que Él ha creado, el cielo, la tierra, se venga abajo todo? O sea, se destruya estando Dios con nosotros. No, por eso no tenemos que perder la paz. Una de las cosas que aquí ocurre es que ellos van y lo despiertan, ¿no? ¿Qué se llama eso? Oración. La oración es acudir a Dios, ir a Dios, despertarlo, entre comillas. La oración tiene que ser fuerte. La oración no solamente es moverlo, Señor, 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 hey, no te duermas. Señor, por favor, despierta, ¿no? No, la oración es esta pregunta. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es una pregunta dura, ¿no? Y fuerte, ¿no? Imagínate que tú eres mamá o papá, ¿no? Y tu hijo te dice, mamá, ¿no te importa, no te importamos nosotros? ¿No te importamos tus hijos? Mamá, papá, estamos que nos morimos de hambre. La casa se está viendo abajo. ¿No te importamos nosotros? Es una pregunta muy dura, ¿no? Para un padre y una madre, o para, en este caso, el maestro, o para Dios, que le digas que no te importamos, que no te importamos tus hijos. Y Dios es el más bueno de todos, es el Padre. Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué más? Mi Padre del cielo, ¿no? Pero Jesús dice, no sé con qué cara los miraría. A ver, ustedes, cuando están durmiendo alguna vez, bueno, especialmente a mí, cuando estoy durmiendo, no me gusta que me levanten, porque uno se levanta así, a veces con sueño aún, y todavía te cortan el sueño, ¿no? Y te molestan con problemas, o sea, ni bien estás despertando ya te molestan con problemas, y Jesús seguro ya se había despertado, estaba somnoliento, porque estaba durmiendo, como dice la palabra, y los mira, se pone en pie, ¿no? Porque estaba echado, lógico, y increpa al viento, ¿no? Se las agarra con el viento, no con los apóstoles. Increpa es hablarle fuerte y dijo al mar, primero le dijo al viento, silencio, cállate, ¿no? ¿Con qué fuerza? Que el viento cesó y vino la calma. Qué hermoso, queridos hermanos. Solo Dios puede detener la naturaleza.
Por eso se llama milagros, porque ante algo supuestamente que procede de la naturaleza, cortó esa situación. Los mexicanos estábamos nosotros visitando Guadalupe y había de cierta manera unos meses antes un huracán que había venido desde la Florida, Cuba, estaba destruyendo todo Centroamérica casi y ya estaba llegando a México, del norte de Estados Unidos, estaba llegando ya al Golfo de México. Y dice que estos se pusieron a rezar porque son muy devotos. O sea, en México, no sé si el 70 o 60% serán católicos, pero el 100% son guadalupanos. Tienen un gran cariño a nuestra madre. Entonces, se pusieron a pedirle a nuestra madre que interceda para que no llegue el huracán. Y dice que estando en las puertas del Golfo, ya por entrar a México, desapareció el huracán que iba a destruir las costas de México. Y ellos agradecían pues a Dios por intercesión de nuestra madre que desapareció este huracán. Así es Dios, queridos hermanos. Pero tenemos que despertarlo. Tenemos que decir, Señor, Señor. Y entonces, ahora Jesús, después de callar el mar y la tempestad, los mira a ellos, ¿no? Se siente, no, ya no se imagina si se siente, los mira y le dice, ¿por qué son tan cobardes, no? Cobardes. Me acuerdo un día en el seminario, el padre, no sé qué pasó, el padre, hicimos una travesura o estábamos con miedo. No, nos fuimos en un ¿cómo se llama? A Pucusana, a Naplo, ¿no? Y hay ¿cómo se llama? Unas barquitas que te llevan a pasear por detrás, hay un cerro, una islita, creo, y el barco da una vuelta, ¿no? Y íbamos, creo que éramos como 15 seminaristas, era un barco grandecito. Y entonces, todos al inicio, bien, bacán, chévere, Jesús con sus apóstoles. Y entonces ya cuando se va acercando más al fondo, el agua comienza, y como éramos 15, comienza a moverse el barco, ¿no? Y entonces uno se asustó, ay, ay, el otro, ay, ay, y se contagiaron. Y entonces el señor dice, cálmense, cálmense. El padre decía, cálmense, cálmense. Íbamos con un formador. Y entonces, ¿cómo se llama? El señor que manejaba el barco, pues, ¿no? El pescador, el dueño del barco. Hermano, cálmense. Y como todo se movía, más las olas que nos movían el barco, o sea, que el agua estaba aquí, parecía. Y entonces el señor, el pescador, tuvo que hacernos reaccionar y nos dijo, dijo una palabra fuerte, ¿no? Cálmense. Y nos dijo una palabra que hasta ahorita me acuerdo. No sean maricones. Y entonces, ¿todo qué? Ya, calmadito, ¿no? Entonces yo creo que Jesús le dice algo así, ¿no? ¿Por qué son tan cobardes, miedosos, ¿no? Porque habían entrado en pánico, ¿no? Y lo peor no solamente es el barco y el agua, sino que todos los que estén en la barca están que se mueven en shock, en pánico. Entonces eso hace peor llevar la situación. Por eso, frente a un enfermo que está en crisis, lo que tienes que hacer es meterle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esas corriente, ¿no? Para que reaccione. Y Jesús los increpa fuertemente. Es decir, suena aquí un poco contradictorio que frente a es decir, una enfermedad o un dolor, un sufrimiento, alguien te cuadre. Es bueno, miren, me acuerdo que estábamos en el seminario en la época que hubo ese temblor fuerte en Ica, creo que terremoto, ¿no? Y hubo un seminarista, todos salimos corriendo, un seminarista se quedó parado, se quedó en la capilla y la capilla casi se venía abajo, porque se movía. ¿Qué había pasado? El miedo era tal que se había quedado como petrificado y no podíamos moverlo.
Entonces vino el formador, yo no haría eso ya, vino el padre formador y lo agarró así en la cara, ¡prum! ¡Prum! Le metió una cachetada y él recién despertó, y recién despertó, entró en sí y ¡bum! Salió corriendo. Recuerdo que se quedó en shock, bloqueado, ¿no? Y entonces frente a una situación que estamos en crisis o estamos parados o estamos en shock, es bueno que alguien nos cuadre, nos diga, nos llama la atención o nos meta, o sea, para que salgamos de esa situación. Por eso Jesús les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿No? Como que los hace reaccionar. ¿Por qué? Porque los que estaban delante, queridos hermanos, eran pescadores, ojo, eran pescadores, no eran cualquier tipo de persona, eran gente del mar. Pedro, jefe de pescadores, o sea, Juan, Santiago, Andrés y todos los demás eran pescadores, no eran cualquiera. O sea, ellos no deberían tener miedo. Es como que imagínense, estábamos en la barca los seminaristas y el de la barca se pone a gritar con nosotros. Entramos todos, nos tiramos de la barca y nos hundimos, nos desesperamos. Por eso, queridos hermanos, frente a la crisis que estamos pasando, lo peor que nos puede pasar es que nos entremos en pánico. Por eso lo que tenemos que hacer ahora es hacerlos reaccionar, hacer reaccionar a los demás. Cálmense, no sean cobardes, vamos a rezar, ¿no? Y le dijo Jesús, ¿aún no tienen fe? ¿No? Es decir, esto que nos está pasando, queridos hermanos, ha servido para nosotros para probar nuestra fe. ¿Tú tienes fe? ¿Cómo ha reaccionado a la pandemia? Yo agradezco que muchas familias, frente a esta situación, ¿qué han hecho? Se han unido a rezar el rosario, en familia. Mi familia no es que sea el ejemplo, pero ya más de un año desde que, ¿cómo se llama? Comenzó esta pandemia, rezan el rosario todos los días. Se junta mi hermana que vive en el segundo piso, mi hermano que vive al costado, mi hermana que se juntan a rezar el rosario. Claro, y rezan el rosario y traen algo para compartir también, ¿no? A veces también los chicos vienen, pero también comparten algo, digo, de alimentos, alguna cosita. Y a veces tampoco no hay, pues, ¿no? O a veces que mandamos algo de aquí también comparten ellos. Entonces, pero lo más importante es reunirse en familia. ¿Cuántos otros, como le decía esta hermana, se ha juntado en torno al internet, al Facebook para seguir las misas, las adoraciones, el Santísimo? ¿Cuánta gente frente a esto, su fe ha sido probada, ¿no? Es decir, ha pasado por ese crisol. A ver, vamos a ver preguntas, ya que no me quieren hacer tantas preguntas, yo voy a preguntar, ¿cómo ustedes están soportando? Cuéntenme, ¿cómo ustedes están soportando esta crisis de pandemia? ¿Cómo han hecho para no hundirse en la barca? ¿Cómo han hecho para no hundirse en la barca de la desesperación, de la angustia? ¿Cómo han sentido que su fe ha sido probada? A ver, ¿cómo hacen para mantener su familia, su vida y su barca en calma, en pie? A ver, quiero que me compartan. Y los que compartan, con los que compartan haremos el sorteo de este San José dormido, ¿no? Y qué hermoso hoy. Jesús también estaba dormido en la barca y tenemos a San José dormido. Mucha gente ha entrado también en crisis, en pánico, porque no puede dormir, está a veces con esta crisis de sueño, ¿no? No sé cómo le llama, apnea de sueño, una cosa así, ¿no? Y hay gente que también ha entrado en crisis emocional. Bueno, cuéntenme, a ver, compartan cómo hacen para que ustedes no esta situación no les cause más crisis de la que ya tenemos. Dice aquí Aurea, mucha oración, dice, mis oraciones, más oración que de costumbre. Excelente, muy bien Aurea. La oración es lo que nos sostiene. La oración es eso, pedirle al Señor. Después dice, refugiados en el Señor siempre con la oración. Muy bien, Miguel Mateo Calderón Flores. Después, Parroquia San Roque dice, yo deposité mi confianza en el Señor y afronté la pandemia con los más necesitados. Muy bien, las obras de misericordia. José Luis Yupari, Padre Rubén Rijo Torres, mi fe
fue probada cuando tuve una operación el año pasado, no quise operarme, pero recé mi rosario y me calmé. El rosario, excelente arma frente a esta pandemia. La fuerza viene de Dios, así es, Aurea, la fuerza viene de Dios. Teo Aranda, Padre Rubén, agradecía a Dios por permitirme estar siempre en oración, cuidándonos, dice, cuidarnos por nuestra protección. Así es, el Santísimo. Teo Aranda es una de las más fieles devotas, es encargada del grupo de adoradores, ¿no? Está, a ver, hermanita, Giovanna Guerrero, aunque todo parece en contra con la oración, el rosario y la Eucaristía. Oración, rosario, Eucaristía. Mire, ya aquí tenemos el secreto. Trato de mantenerme a flote, así es. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, Giovanna. Es muy hermosa palabra. Luz Estela, ella falleció, su esposo, hace ya más de 2 meses, ¿no, Estela? Y padre de mis hijos, la fuerza para hacer antes es orar, refugiarnos con mis hijos, quienes son la alegría y la paz. Así es, ella tiene un encargo que le dejó su esposo, sus hijos. O sea, cuando tú tienes una meta en la vida, que sacar adelante a tu familia, no puedes permitirte darte el lujo de deprimirte, de decaerte. Mi esposo se murió, no puedo yo tirarme, tengo que seguir adelante, ¿no? Oscar Tazaico, con mucha oración y pedir a Dios de corazón que nos cuide. Así es, Oscar. Oscar tiene un testimonio, no sé si lo quiere contar. Estaba enfermo, estaba muy mal, y fue al médico y se curó. A ver, Oscar, si nos cuentas tu testimonio. Esther Celi de Romanil, le he puesto a Dios primero en mi vida y le enseño a mis hijas el amor de Dios. Así es, el ejemplo, ¿no? Poner a Dios en primer lugar y eso enseñar a los demás. No solamente tú, porque cuando ustedes entran al programa, pero no comparten con su familia. Esto es interesante. Saturnina Wilca, feliz día del Padre Rubén, gracias por ser nuestro Padre espiritual. Gracias a ustedes también por tenerme como padre y por aguantarme y soportarme a veces, ¿no? Tantas cosas que tengo. Pido perdón también, aprovecho este día, ¿no? Por llegar tarde a misa, porque a veces no les atiendo como debe ser y bueno, por otros defectos que tengo. Misas todos los días, así es, Isabel, la Eucaristía es que nos sostiene, es el centro de nuestra vida espiritual y comparto con mi familia, hermano, Rosario y oración Isabelita, muy bien Isabelita. Ricardo Arias, en Dios, apoyando a los más necesitados y con el Rosario familiar de los sábados. Muy bien, así, el Rosario todos los sábados y compartiendo con los más necesitados. Ahí está Saturnina Wilca también saludándonos hoy. Bueno, queridos hermanos, esto es la respuesta que nos dan nuestros hermanos en torno a cómo ellos han afrontado y siguen afrontando la... Mariela Ábalos, dice Mariela Ábalos, así es, padre, yo estuve mal física y psicológicamente, gracias a Dios, mi familia y buenas amistades que el Señor puso en mi camino, salí adelante con el favor de Dios. Así es, yo tengo un amigo, un sacerdote que dice, yo no tengo plata, no tengo nada, pero tengo amigos. Igual digo yo, ¿no? Los amigos, tírate a la cama y verás quién te ama, dice Mariela, gracias a las amistades. Yo creo que en esta pandemia hemos descubierto la verdadera amistad, no solamente en la familia, en la casa, sino yo tengo amigos que he ido creciendo ahora, los chicos chico digo, ya están grandes, ¿no? Del colegio, tenemos un WhatsApp del grupo de la promoción, tenemos también mis amigos sacerdotes, los amigos el director espiritual y el confesor, y otros hermanos y amigos que uno ha ido, y ustedes que son mis amigos, ¿no? Que nos llaman, que nos saludan desde temprano, estoy recibiendo las llamadas, ¿no? Y a veces yo me olvido de tantos saludos, me como los saludos, ¿no? De que nos saludan y también los regalitos que nos mandan. Ayer nos mandaron unas tortitas, nos mandaron unas flores, bueno, todo eso, la flores va para el Señor, ¿no? La tortita sí para aquí compartir en la casa, ¿no? Y esos gestos que nos ayudan y cuando uno, ayer también me decía, estaba justo con Andrea Soto, que cuando me enfermé, pues los chicos se pusieron a rezar día y noche, yo no sabía que habían hecho vigilias, ellos estaban justo en exámenes, pero rezaban porque tenían miedo, decía que padre, usted le pase algo, se nos vaya, ¿no? Entonces, y ella lo dijo con el corazón, ¿no? Porque sentía esto, y me emocionó mucho ayer escuchar de Andrea y de todos los chicos, yo creo, de esa cercanía, ese cariño de hijos espirituales, ¿no? Y bueno, eso es muy bonito. También tenemos aquí
Feliz día, padre, eres un gran padre. Estela, una gran amiga que también he descubierto aquí en la pandemia, especialmente a su esposo, que nos ayudaba muchísimo. Teo Aranda dice, padre Rubén, gracias por sus enseñanzas. Ada Poma dice también, Dios es mi luz y mi fuerza, y cuando tengo tristeza rezo el rosario y me saca las fuerzas de ir adelante. Mis padres siempre me decían que siguiera adelante, para ello lo hacía, como ellos lo hacían, que confiaba en Jesús, María y José. Jesús, María y José. Estamos en el año de la familia. Jesús, María y José, el modelo de familia. Matilde, Patricia, Zúñiga, Dulanto. Padre Rubén, buenos días. Definitivamente la oración ayuda mucho y la tolerancia, porque estando juntos trabajando en casa y sin poder salir, había muchos roces, pero con la ayuda del Señor y los rosarios familiares nos hemos fortalecido. Gracias por sus enseñanzas, bendiciones. Hace muchos años, en la época que se iba la luz, del terrorismo, y estábamos encerrados en casa, nos ayudaba muchísimo a nuestra familia a rezar el rosario, estar juntos, y esos momentos uno los lleva guardados en el corazón, de que nos ayudaba y nos unía muchísimo. Yo creo que estos momentos de familia les está ayudando mucho a sus hijos en la oración y a aprender cómo resuelven los problemas, cómo se sale a flote. Sigan rezando, sigan insistiendo, y eso es un modelo. Tenemos también el testimonio de Óscar Tazaico Mendoza. Justo les contaba que Óscar es un testimonio de vida. Dice, padre, sí, padre, está a punto de operarme de diverticulitis. Es un problema, ¿no?, aquí en el estómago. Y bueno, dice, y me aferré a mi rosario, mire, y le pedí a mi Señor de los Milagros que me cure, y gracias a Dios no pasó a operarme el cirujano, y me dijo que la diverticulitis había reventado milagrosamente y se había cicatrizado. Y por eso y por muchas otras cosas, de gracias. Mire, un testimonio de Óscar, que es el papá que ha sido elegido por los jóvenes. Aquí tengo tu regalo, Óscar, cuando quieras, puedes pasar por él. Es una medallita para todos los papás. Miren, una diverticulitis que tiene que ser operada para ser curada, que revienta dentro, ¿no?, del intestino, y se cura milagrosamente y se cicatriza. Dígame si eso no es una obra de Dios. Ha rezado el rosario y ha confiado al Señor en un milagro. Es un testimonio de vida. Bueno, Óscar, date por santo, ¿no? Que Dios ha puesto la mano en ti y te ha curado, ¿no? Qué hermoso. Óscar viene a misa con su esposa, ha venido también a la misa del Santísimo, que tenemos los jueves. Aquí hago la propaganda, todos los jueves tenemos la adoración al Santísimo, y tenemos también el Señor, que el sacerdote en mi caso, y al final le imponemos las manos. Es un testimonio. Yolanda Cecilia Flore Gorriti dice, orando, siendo obedientes y perseverantes con la palabra de Dios, asistiendo a misa y compartiendo con mi familia y homilía, y haciendo propósito de enmienda, y hacemos acuerdo de tolerancia bien el núcleo familiar y nuestra iglesia doméstica. Así es. Qué bueno, tenernos paciencia. Queridos hermanos, ya hemos llegado al final del programa. Qué alegría, pues, que se nos pasó rápido el tiempo. Bueno, recen por nosotros los sacerdotes en nuestro día, como padres espirituales, pedir también por todos los papás. Los papás ganadores. A ver, el primer papá que se llevó, dice aquí, el San José dormido. Tenemos a nuestros hermanos, dice Juanjo, que ha hecho el sorteo, Britaldo Óscar Ugaz. Vitaldo Óscar Ugaz, tenemos aquí el San José dormido, ¿ya? Ese regalo para ti, ¿ya? Y tenemos la otra, el detente del Sagrado Corazón de Jesús para Aurea Vera Velázquez. Aurea, tenemos aquí tu regalo, tú que eres muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, aquí tenemos. Entonces pueden pasar a recogerlos, o se lo enviamos, nos lo avisan, ¿ya? Entonces quiero terminar con un saludo a todos los papás en su día, y en darle la bendición con la reliquia de nuestro santo patrón San Roque. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Feliz Día del Padre. Los quiero mucho.